Papá era cazador. Cuando iba a cazar, él invocaba un espíritu que lo llamaba el Santa Inés del Monte. Entonces él decía, Santa Inés del Monte, si tú me pones en el camino un venado, entonces yo te quemo el entresijo. Mi padre, él buscaba hombres para que limpiaran los árboles, que es limpiar por debajo los árboles para que no estorben al que va a venir con el hacha. Él contrataba 200 hectáreas para tumbarlas y solo buscaba a los hombres para que limpiaran los palos. 200 hectáreas, eso es mucho para una persona sola. Sí. ¿Qué era lo que pasaba? Que él tenía unos espíritus que hacían ese trabajo. Entonces eso se escuchaba como si hubiera un ejército tumbando árboles. Dios te bendiga, Dios te guarde en el día de hoy. Este es tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Te damos la bienvenida otro día más a una entrega nueva, una entrega de este segmento Testificando con Excelencia. Hoy tenemos un testimonio muy especial. El Señor ha enviado un siervo que nos va a compartir una palabra muy especial, por eso te invito a compartir, darle like, comentar, para que este video le llegue a muchas personas y sea recomendado por la plataforma. Dicho esto, en el nombre de Jesús, estamos esperando, expectantes en este hermoso momento a recibir y escuchar. Siervo, ministro, Dios le bendiga, presentes a la multitud, que le conozcan. Muy buenos días, Miguel. Gracias a ti y Excelencia TV por tu invitación. Mi nombre es Edulfo Blanco. Convertido al Señor hace 43 años. Wow. Y hace 40 años, 40 años que le sirvo al Señor, 33 años de tiempo completo. Vengo de Colombia, Wow. de la costa Caribe, de allá de donde empieza Colombia y Suramérica, del departamento de La Guajira, específicamente de la ciudad de Maicao. Wow. De allá vengo y bueno, muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí en República Dominicana compartiendo la palabra de Dios con todos mis hermanos dominicanos. Amén. Wow, asombroso, hermano. Ya te lo escucharon. Acá tenemos un siervo que nos va a compartir su testimonio. Ya escuchamos una previa, 43 años siendo un siervo de Dios. ¿Y qué tantas cosas se pueden vivir en 43 años? Algo hermoso, asombroso, lo que vamos a escuchar del siervo de Dios. Quiero iniciar con una pregunta acerca de su infancia. ¿Cómo fue su infancia, pastor? ¿Dónde creció su entorno? ¿Puede hablar un poco de eso? Claro que sí, Miguel. Mi infancia no fue fácil. No fue fácil porque mi padre era un hombre bebedor, Santo. parrandero, mujeriego, peleador. Y él era de los que embarazaba a una mujer y decía, ya vengo, y nunca más volvía. Wow. Con mi madre fue la primera mujer con la cual él tuvo 2 hijos. Pero igual, un día dijo, ya vuelvo y nunca más volvió. Dios. Eso hizo que mi madre tuviera que salir a trabajar y dejarme al cuidado de mi abuela materna. Wow. Cuando ya ella consigue trabajo fuera de allí, estábamos en un corregimiento llamado Caracolicito Cesar, en el norte del departamento del Cesar. Y te estoy hablando de la costa norte. Yo soy caribe como ustedes. Santo. Compartimos no solamente el color de piel, sino el fuego de la sangre caribe. Amén. Así que en esas, mi madre pues se establece en Cartagena, Colombia. Wow. Y allí ella va y recoge a mi hermana y le dice a mi abuela, el año entrante vengo por él. Pero en ese tiempo llegó mi abuela paterna, la mamá de mi padre, Wow. y me llevó a La Brava. Mi abuela era una mujer de esas de antes, una mujer fuerte, una mujer recia, y tenía varios nietos. Algunos eran los preferidos, yo no era de los preferidos. Wow. Eso hizo que mi infancia fuera más difícil porque entonces yo era la persona que tenía que, a mi corta edad, 5 o 6 años te estoy hablando, tenía que proteger a mis otros primos, que eran sus nietos preferidos. Por ejemplo, mientras ellos dormían en la casa principal, yo dormía en la cocina, solo. Wow. Mientras ellos, por ejemplo, a ellos en diciembre le compraban los mejores juguetes, ellos le compraban la mejor ropa, y pues a mí me tocaba ser
los oficios de la casa. Wow, asombroso. Y una de las cosas es que me tocaba defender a mis primos porque yo era como el más corpulento. De pronto eso hizo que no creciera mucho porque fue difícil mi infancia. Y mi abuela, ella manejaba un código y era que yo no me podía dejar fregar de nadie. Wow. Así que las peleas mías eran a muerte. Para defenderme a mí, para defender a mis primos que eran más pequeños que yo. Dios mío. Entonces ella me decía, si no puede con la mano, de con la pata, si no puede con la pata, de diente, si no puede con el diente, de garrote, de piedra, lo que sea, pero no se deje fregar. Ella usaba otros términos, no sé si aquí serán, por eso me cohíbo de decirlo, pero más o menos me decía eso, no se deje fregar, porque si usted se deje fregar, yo lo friego. Dios mío. Y yo le tenía un poco de temor a ella porque en cierta ocasión ella me pegó una limpia, una cueriza con una manguera. Ay, ay, ay. Sí, y yo pensé que yo corría más rápido que ella, pero cuando yo pensaba que la iba dejando atrás, sentía que la manguera me caía en la espalda. Wow. Entonces eso hizo que yo, cuando me tocaba pelear en la calle, porque sí éramos bastantes callejeros, y siempre desde que uno esté en la calle está expuesto a pelear, pues. Tremendo. Así que durante un tiempo ese fue mi infancia. Ya cuando tenía 6 años, me llevaron para donde una tía, una hija de mi abuela, para que le cuidara a un hijo. Wow. Tenía yo apenas 6 años, 6, 7 años más o menos. Me llevaron a Barranquilla, Dios mío. famosa ciudad, la Puerta de Oro de Colombia. Barranquilla es una ciudad industrial, portuaria, tiene puerto en el río más importante que tiene Colombia, que es el río Magdalena, y en el mar. Sí. Así que por ahí fue por donde entró la navegación a Colombia y por donde entró a Colombia los migrantes europeos. Entraron por ahí, por ese puerto de Barranquilla. Wow. Por eso hoy Barranquilla es una ciudad de mucho progreso. Ahí nació la aviación también en Colombia. Wow. Allá me llevaron. Entonces yo venía de pueblo y eso era una ciudad. Entonces los muchachos del barrio empezaron a decirme montañero, montañero. Ay, ay, ay. Y bueno, ya yo venía con esa escuela de mi abuela, de no dejarme fregar, de no dejarme de nadie, de no dejarme la montar de nadie. Usted era bravo. Sí, sí, claro. Muy bravo. Sí. Entonces, y ella, por ejemplo, me acostumbró a que yo reaccionara con violencia, porque es que, por ejemplo, cuando yo vivía con ella y, digamos, le rajaba la cabeza a alguien con una piedra, Ay, ay, ay. entonces mi abuela frenteaba el corte, como decimos nosotros allá en la jerga popular. Dios mío. Y a ella le tenían un poco de temor porque ella tenía 4 hijos varones, entre esos mi papá y otro de sus hermanos. Ellos eran peleadores, expertos. Ay, ay, ay. Sí, y eran violentos también. Entonces, por eso la respetaban mucho a ella. Así que yo llego a Barranquilla con esa escuela de mi abuela y lógicamente empiezo a darle problemas a mi tía, ¿no? Porque los muchachos empiezan a montármela porque yo venía de pueblo y ellos eran citadinos. Y yo con esa escuela de mi abuela, pero lo que a mí se me olvidó es que ya yo no tenía a mi abuela, sino que tenía era una tía. Ay, ay, ay. Entonces eso ocasionó problemas porque, claro, golpeé a varios y una vez le rajé la cabeza a una muchacha con una bujía de carro. Wow. Sí. Y bueno, allá a esa edad yo empecé a trabajar. A los 6 años. Bueno, ya en esa época tenía 7 años. 7 años. Sí. O sea, usted empezó a trabajar a los 7 años. ¿Dónde trabajaba? Bueno, había una señora que hacía fritos, empanadas, cosas, no sé cómo le dirán acá. Sí, sí, así mismo. Bueno, ella me pagaba en aquella época 50 centavos por molerle el maíz. Wow. O sea, pues, ¿qué tanto dinero podría ser? Pero para mí, a mí me servía. ¿Pero era diario el dinero? Sí, diario, pero ella me lo pagaba mensual. O sea que yo me ganaba en eso, mensualmente me ganaba 15 pesos. Wow. Sí. Y bueno, mi tía me pegaba, ella me castigaba, pero yo no me corregía. Lógicamente no me corregía porque venía de la escuela de mi abuela, no te la dejes montar de nadie. Sí, ni de tu tía.
Sí, exactamente. Entonces, a ella le pareció que era que ella no me pegaba duro. ¿Entiendes? Y que por eso yo no me corregía. Entonces, ella tenía un concuñado que era, como decimos allá en Colombia, un cuarto bate. Un tipo grande, fornido. Alto, alto. Alto, exactamente. Wow. Y él era un tipo fuerte porque él trabajaba en el puerto de Barranquilla, trabajaba como bracero. O sea, son los que, sabe que en esa época los puertos no estaban tecnificados como ahora, entonces muchas cosas las hacían a pulso, a fuerza del hombre. Sí. Así que él era un hombre fuerte, entonces ella lo autorizó a él para que él me pegara. Así que cuando le llevaban queja, entonces ella lo llamaba a él. Y él, claro, yo no era hijo de él, el tipo me daba con todas. Ay, ay, ay. Sí. Una vez, bueno, la última vez que me pegó, yo tuve una pelea y fueron precisamente cuando le rajé la cabeza a la muchacha me insultó y igualito yo tampoco toleraba esos insultos. Me dijo palabras obscenas que yo no estaba dispuesto a esa corta edad, Dios mío, a tolerar. Porque, entre otras cosas, es como la genética del colombiano. El colombiano es violento. Por eso tú puedes mirar que en todas las guerras del mundo hay colombianos peleando como mercenarios. Sí. Entonces, esa chica me insultó, yo reaccioné con violencia y primero le tiré una piedra y no le di. Vi que había una bujía de un carro, me agaché, la cogí, se la tiré y preciso en la cabeza. Wow. Cuando le pusieron las quejas a mi tía, entonces ella lo llamó a él. Yo sabía que me iban a pegar. Llegué a la casa, me metí debajo de una cama, pero me quedé dormido. De ahí me sacó el tipo. Wow. Y entonces ese día no me pegó con el cuero de la correa, sino que me pegó del lado de la hebilla. Wow. Y me alcanzó a pegar aquí en la ceja y me la partió. Entonces, un amiguito que yo tenía, él me llevó a su casa y su papá me preguntó qué te pasó y yo le expliqué. Y él me dijo, ¿y tú de dónde vienes? Yo le dije, no, yo vengo de tal parte, yo vivía allá con mi abuela. ¿Te quieres ir? Yo le dije que sí. Entonces él habló con un amigo y me retornó donde mi abuela. Me volé de Barranquilla. Wow. Entonces eso hizo que mi fama de travieso, de malo, creciera en toda la familia. Y bueno, eso hizo más difícil mi infancia. Wow, tremendo. Porque no conocía a mi mamá, tampoco conocía a mi papá. Yo vine a conocer a mi papá a los 8 años y a mi mamá la vine a conocer a los 12 años cuando ya yo sentía que no la necesitaba. Wow, asombroso. Sí. Entonces, pastor, ministro del Señor, en esa trayectoria vuelve donde su abuela. ¿Qué pasó ahí con el tema de su abuela? ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo continuó su vida a partir de ahí? Bueno, mi abuela me recibió muy bien y cuando yo le conté, ella lloró. Pero resulta que la hija, que era entre otras cosas, era su hija menor, la que ella de pronto era su preferida, ella acomodó las cosas y mi abuela se llenó de rabia conmigo y como castigo no me permitió estudiar, sino que me mandó a una finca de uno de sus hijos. Allí, entonces, yo era como el trabajador de mi tío. Oh, wow. Mientras mis primos estudiaban, yo trabajaba. Con él tuve hasta los 11 años. A veces porque como la gente del monte antes, por lo menos en Colombia, las mujeres parían todos los años. La mujer de mi tío paría todos los años. Santo. Entonces, cuando él tocaba llevarla al pueblo para que pariera, a mí me tocaba quedarme ahí solo. Dios mío. Acompañado de unos 14 o 17 perros que creo que tenía, cazadores. Ay, ay, ay. Sí, entonces Dios me hizo como con un espíritu superior. Porque yo oía que la gente decía que para ser alguien en la vida había que saber leer y escribir, que había que estudiar para ser alguien en la vida. Es una filosofía popular equivocada porque uno nace siendo alguien en la vida. Así es. Entonces, esa frase me taladraba siempre
De manera que, aunque la mayor parte de los campesinos en esa época eran analfabetas, había un analfabetismo muy marcado en Colombia. Cuando yo sabía que alguien sabía leer, yo le decía que me enseñaran. Wow. Entonces, en aquella época hubo gente que me regalaron un cuaderno, una cartilla de cartón con el abecedario y un lápiz. Por ahí empecé. Gloria a Dios. Una vez, un sol muy caliente, estaba trabajando con mi tío. Estábamos cortando una hierba, una maleza que tiene mucha pelusa. Y tenía mucha rasquiña en mi cuerpo, porque eso tiene mucha pelusa. Y como el sol estaba caliente, entonces yo me paré. Mi tío era un hombre que medía más o menos 1,90. El tipo era un tipo corpulento, un campesino, que no le hacía ni el veneno de la culebra, porque al hombre le picaba una culebra y yo creo que se muriera la culebra. Mataba a los tigres a palo. Wow. Era un hombre que infundía temor. Dios mío. Pero bueno, yo, ya te digo, tenía ese espíritu superior y me paré con mucha rabia con esa rasquiña que tenía. Digo yo, tenía rasquiñas hasta en el apellido. Entonces le dije, oiga, tío, ¿sabe qué? El año que viene, si usted no me pone a estudiar, yo me largo de aquí, le dije. Wow. Y él se sorprendió mucho de que yo fuera capaz de decirle eso. Y él dijo, ¿es que tú quieres estudiar? Le dije, claro que sí, yo quiero ser alguien en la vida, porque es que los hijos de él estaban estudiando y yo no. Wow. Para en ese entonces ya yo tenía 11 años. Okay. Entonces él dijo, bueno, si tú quieres estudiar, yo voy a hablar con Ana. Ana era otra tía, hermana de él, para ver si ella te quiere tener. Y si ella no te quiere tener, pues te vas, así como tú dices. Ah, listo. Preciso, él fue, habló con su hermana y ella le dijo que sí, que si yo quería estudiar, que me llevara, que ella me tenía. Pero igual, las cosas, lo único que cambió es que allá yo tenía ropa. Acá no, acá yo no tenía ropa, pues la mayor parte del tiempo andaba descalzo. Wow. No porque mi tío careciera de recursos o incluso a veces creo que ni siquiera era su mala fe, sino ya era una cuestión cultural, ya era una cuestión como de costumbre. Así que llegó donde mi tía, ellos eran también unas personas que tenían dinero, tenían una buena posición social, pero igual, ¿no? Mi papel como de trabajador no cambió, porque yo a las 4 de la madrugada tenía que levantarme a ayudar a ordeñar. Ellos tenían mucho ganado. Entonces yo tenía que ayudarle a la persona que trabajaba y a pelar la yuca. Ya comemos mucha yuca, por eso es que yo soy fuerte. La yuca lo hace a uno fuerte. Santo Dios. Eso de que dicen que Milo te da energía, la fuerza la pones tú. No, si no come yuca con queso, ya hermano, y pescado difícilmente va a tener buena fuerza. Ay, ay, ay. Así que yo, esa era mi vida ya, igualito lo que te digo, allá tenía ropa porque me podía poner la ropa que ya mis primos no se ponían. Ya yo, esa era mía. Y entonces, y sobre todo, podía estudiar. A esa edad ya mi mamá me andaba buscando. Dios mío. A esa edad de 11 años. A los 11 años. Cualquier día yo llegué y había una mujer en la casa, yo entré, saludé y mi tía me dijo, oye, porque como mi papá se llamaba Edulfo, a mí me decían Edulfito porque yo me llamo Edulfo. Oye, Edulfito, si tú vieras a tu mamá, ¿qué harías? Pues yo había crecido sin mamá, sin cariño de mamá, sin... Wow. Pues la pregunta me fue indiferente porque yo dije, no, nada. Entonces me dijo, no, esa es tu mamá. Wow. Y lógicamente yo no reaccioné, yo me quedé inmóvil. Mi mamá me abrazó, lloró y tal. Y dijo, bueno, hijo, ahora cuando salgas de vacaciones yo te vengo a buscar. Así que en las vacaciones de junio, mi mamá me fue a buscar y ahí cambió mi vida. Wow, asombroso. Sí. Tremendo. Siervo, ¿en qué aspecto, ya cuando usted conoce a su madre a los 12 años, se va a vivir a otro lugar, ¿en qué aspecto cambia eso su vida? Bueno, cambia mi vida en el aspecto de que ella me pone a estudiar en un colegio privado súper bueno, muy bueno. En esa época, en mi época, estudiábamos de lunes a sábado y era doble jornada. Y como ese era un colegio católico, el domingo para
que como dicen por ahí, la cereza del pastel era que a las 6 de la mañana teníamos que estar con uniforme de gala en formación para ir a la misa, porque era un colegio católico. Y lo otro cambió, que entonces tenía el cariño de mi mamá, tenía el cariño de mi abuela, tenía el cariño de mis tíos, los tíos y hermanos de mi abuela y de mi mamá. Y mi bisabuela estaba viva cuando eso también. Así que el trato era diferente, ya yo pude estrenar zapatos nuevos, ya yo pude estrenar ropa nueva, en fin, sí, todos los privilegios de un hijo. Santo Dios. El trabajo no cambió porque sí tenía que trabajar, porque mi mamá sí tenía ese régimen disciplinario. Ella me decía, hijo, ¿realmente tú quieres estudiar? Claro. Y le decía, claro que sí, mami, yo quiero ser alguien en la vida. Ah, bueno, hijo, tienes que trabajar. Santo. Y en diciembre, ¿quieres estrenar ropa, hijo? Sí, claro, mami, yo quiero estrenar ropa. Bueno, hijo, tienes que trabajar. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Esa era la disciplina. Por eso, para mí el trabajo, yo soy adicto al trabajo. Yo tengo 67 años. Wow. Yo hago mi trabajo en la iglesia local allá. También a nivel nacional. Yo he trabajado mucho en Colombia, en Venezuela y en Ecuador. Y bueno, ahora aquí en República Dominicana con un grupo de pastores amigos. Estoy ligado a ministerios como el de Estifatu. También he hecho trabajo para el ministerio de Jimmy Swaggart. Y bueno, recientemente también estoy ligado al ministerio de un africano que Dios lo está usando mucho, que se llama Emmanuel Opon. Okay. Siempre he manejado un perfil muy bajo. Me gusta, amo eso. Y amo trabajar. Gloria a Dios. Además de eso, de todo el trabajo que hago, también estudio. Soy 9º semestre de Trabajo Social de la Universidad de La Guajira. Oh, gloria a Dios. Siervo, ampliando en eso, y tremendo saber que cuando alguien le impone o le enseña algo a uno desde pequeño, eso se queda plasmado en tu alma y en tu corazón, y después eso llega a ser ya una costumbre. Ya la gente quiere saber cómo fue la cercanía de usted al Señor, cómo usted tuvo ese encuentro con Dios, cómo aceptó a Cristo, qué estaba pasando en ese momento, porque usted nos contó al principio que tiene 43 años, ¿verdad? De convertido. Sí. Sirviéndole a Dios. Sí, entonces, ¿cómo se dio todo eso para usted llegar a los pies de Cristo? Bueno, ese mismo espíritu superior con el cual Dios me hizo, me hacía sentir cierto temor a Dios. Porque anteriormente los padres le inculcaban a uno eso. Por ejemplo, cuando yo hacía algo malo, siempre me decían, claro, a mí me lo dijeron muchas veces porque yo hacía muchas cosas malas de muchacho. Sí. Entonces me decían, Dios te va a castigar por eso. O de no me decían, eso lo castiga Dios. Cuando a mí me decían, Dios te va a castigar por eso, claro, yo pensaba que Dios hizo el universo, que Dios es un ser muy poderoso y que estaba pendiente de que yo me la embarrara para castigarme. Dios mío. Sí, entonces eso infundió en mí cierto temor a Dios y cierto interés por conocer a Dios. Oh, wow. Entonces, cuando yo ya voy cuando empecé a estudiar con mi tía, había un libro que se llamaba Historia Sagrada, que hablaba precisamente de Jesucristo, que hablaba de Dios, que hablaba de la tierra de Israel, y eso despertó en mí un vivo interés por Dios. Wow. Así que cuando ya yo vengo con mi mamá, allá una de las cátedras era religión. Y recuerdo que había un libro que se llamaba Hacia la Tierra Prometida, que hablaba del Éxodo. Oh, wow. Entonces aquello me pareció a mí muy maravilloso, lo que me produjo una gran inquietud que yo no entendía, era que cuando leí acerca de la crucifixión de Jesucristo, eso me pareció cruel. Y me pareció injusto porque Jesucristo era tan bueno, como yo lo leí ahí en ese libro de Hacia la Tierra Prometida, sí, que yo no entendía por qué tuvieron que hacerle tanto daño y morir esa muerte. Entonces, eso estaba en mi corazón muy fuerte, y cuando yo tenía 14 años, por primera vez, escuché hablar del Evangelio de Jesucristo. Wow. Pastor, hagamos una pausa con eso ahí, perdone que le interrumpa. A los 14 años, usted escucha del Evangelio. O sea, quiero para que la gente entienda, en ese entonces
no era muy común ver cristianos predicando, no era algo común ver personas evangelizando. Allá en Colombia, donde usted vivía, no era algo común ver cristianos como ahora, ¿verdad? No, definitivamente. Definitivamente no, porque es que la religión de los pueblos, aquí en Latinoamérica, no solamente en Colombia, sí, la religión de los pueblos era la brujería, era la hechicería. Ay, santo. Era el que más secretos u oraciones supiera. Dios mío. Para el que más habilidades sobrenaturales Tuviera. del mundo de las tinieblas tuviera. Wow. Esa era la religión de los pueblos. Por ejemplo, te explico algo. Mi papá era cazador. Entonces él, cuando iba a cazar, él invocaba un espíritu que lo llamaba el Santa Inés del Monte. Dios mío. Entonces él decía, por ejemplo, Santa Inés del Monte, si tú me pones en el camino un venado es una especie de cabra, sí. montés, Sí. no sé si por acá lo habrá, Ajá. Debe haberlo porque en Latinoamérica eso lo hay en toda parte. Entonces, entonces yo te quemo el entresijo. El entresijo es la grasa, como en el caso de la religión judía, la grasa que crece en el intestino del animal. Sí. Y preciso, ¿no? Él salía y ahí estaba su venado. Entonces, wow. Cuando él venía, sacaba el entresijo, que es esa grasa, y me decía, primero lo quemaba, lo convertía en grasa. Entonces buscaba una lata pequeña, le metía un trapo y me daba un fósforo y me decía, ve allá al monte y ponlo en un clarito y ofrécele eso a Santa Inés del Monte. Wow. O sea, por decir algo, sí. Igual, por ejemplo, mi padre, él cuando iba a talar selva, él buscaba hombres para que limpiaran los árboles. Uh-huh. Allá le dicen socolar, que es limpiar por debajo los árboles para que no estorben al que va a venir con el hacha. Oh. Y por ejemplo, él contrataba, por ejemplo, 200 hectáreas para tumbarla y solo buscaba a los hombres para que limpiaran los palos. Wow. De ahí en adelante, él hacía eso solo. 200 hectáreas, eso es mucho para una persona sola. Sí. ¿Qué era lo que pasaba? Que él tenía unos espíritus que hacían ese trabajo. Santo. Entonces, eso se escuchaba como si hubiera un ejército tumbando árboles. Entonces, eso era la religión de los pueblos, de las veredas, incluso de algunas ciudades, no solamente en Colombia, vuelvo y te repito, sino de Latinoamérica. Sí, Entonces, por eso, porque es que la era misionera, nosotros tenemos una deuda muy grande con Europa y los Estados Unidos, porque los misioneros vinieron de allá. Sí. De allá vinieron los misioneros en los 40, en los 50, en los 60, hasta en los 70, a traernos el evangelio a nosotros los latinoamericanos. Llegaron a todos los países. Y es allí donde entonces empieza de manera muy lenta, pero muy lenta, porque en el caso de Colombia, la Constitución colombiana de 1880 consagraba que Colombia era un estado católico. Wow. Y que era deber constitucional del Estado proteger a la Iglesia católica. Por eso los otros credos eran proscritos en Colombia, solamente eran permitidos. Okay. Entonces ya te puedes imaginar la dificultad con la que los misioneros operaron en Colombia. Eso hizo que la propagación del evangelio en Colombia fuera un poco más lenta. Okay. Por eso es que apenas a los 14 años yo escucho por primera vez en mi vida, y para mí fue una novedad, escuchar a alguien predicar acerca del evangelio de Jesucristo. Y ahí entendí que eso era para mí. Wow, tremendo. Siervo, escuchando el testimonio, escuchando la parte donde usted dice que esa primera vez que escuchó el evangelio, ¿qué sintió usted cuando escuchó hablar de Jesús? ¿Tenía ya usted la curiosidad, como nos contó por las historias que estaba leyendo, el Éxodo, la muerte de Cristo? Y como es costumbre en todos los países, se enseña en las escuelas una materia llamada religión, que se le enseña a uno de pequeño. Sí. Y ahí le enseñan a uno lo básico de Jesús y esas cosas. ¿Qué sintió usted? Y primeramente la pregunta es, ¿qué sintió usted mientras usted vio a esa persona predicando? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué mensaje, si usted se acuerda, era que estaba predicando ese hermano ese día?
No, realmente no recuerdo el mensaje, porque Hace muchos años. Sí, yo tenía 14 años y ahora tengo 67. Ay, ay, ay. Pero el hecho es que lo que no se me olvida es que yo me conecté con el mensaje, ¿entiendes? Y supe que eso era lo que yo necesitaba. Gloria a Dios. Cierto, que algo le faltaba a mi vida y que precisamente era eso, lo que él estaba predicando, lo que yo necesitaba para sentirme una persona integral. Gloria a Dios. Entonces, a partir de ahí, usted aceptó a Cristo ese día, lo aceptó, recibió al Señor. ¿Había una iglesia cerca de usted? ¿Cómo fue ese proceso? Porque estamos hablando de un tiempo donde no era tan común las congregaciones, apenas iban los misioneros. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de usted se entregó a Cristo? ¿Cómo fue ese asunto para usted? Bueno, lo que te digo, yo me conecté con el mensaje, más no inmediatamente acepté al Señor. Wow. Sino que seguí escuchando, hasta que un día el pastor me preguntó si yo quería recibir a Cristo como mi Salvador, y yo le dije que sí. Dios mío. Ahí empecé, congregaciones no había. Wow. Solo la Iglesia Católica Romana. Y ahí a ese pueblo, primera vez que llegaba alguien predicando el Evangelio. Dios mío. Y bueno, ya después de ese proceso de escuchar y escuchar, yo tomo la decisión a mis 14 años de recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Pero eso fue un choque muy fuerte con mi madre, porque ella era católica, apostólica, romana y pagana, pero de las radicales. Dios mío. Entonces, ella se molestó muchísimo y lógicamente yo me debía a su autoridad. Pero yo insistí en seguir. El pastor me regaló una Biblia. Bueno, no me la regaló, en realidad me la vendió y me vendió un himnario de fe y alabanza, recuerdo. Gloria a Dios. Y yo le fui pagando eso. En el patio nosotros cultivábamos yuca y auyama. Y mis tíos en su finca tenían piñas y cosas así, y yo le llevaba al pastor, bueno, con eso le fui pagando. Gloria a Dios. Pero igualito mi mamá no me dejó tranquilo, porque lo peor que le podía ocurrir a ella es que yo me convirtiera al Evangelio. Santo. Así que ella me hizo la guerra para que yo saliera de allí. Y en esas, bueno, ella no me dejó. Cuando yo llegaba, ella no me dejaba entrar a la casa. Tenía mi abuela que levantarse para que yo pudiera entrar a la casa. Wow. Y bueno, ya esa fue mi primera experiencia con Dios. Llegué hasta ahí. Wow. Llegué hasta ahí porque luego yo me vine para donde mi padre, que él, pues, si bien él no tenía nada en contra del Evangelio, pues tampoco le interesaba. Y acá sí no, porque era una zona rural, no había nada ni nadie que predicara la Biblia, ¿no? Que predicara a Jesucristo, que enseñara la palabra de Dios. No había nadie. Wow. Y bueno, mi experiencia llegó hasta ahí con el Señor. Wow, tremenda experiencia con usted y la que usted vivió de esa de aceptar al Señor y lo que mucha gente está viviendo ahora, que se acepta al Señor Jesucristo y a veces uno cree desde afuera, dice me convierto y se arreglan todos los problemas, pero cuando uno entra al redil que empieza a vivir lo que es ese rechazo de la familia, esa situación de personas que no te apoyan, que los de tu casa te empiezan a hacer la guerra, como decimos aquí en Dominicana, te hacen la guerra. Entonces, eso es muy marcado para muchos de nosotros que aceptamos a Cristo quizá a esa temprana edad como usted. Entonces, siervo de Dios, ya usted aceptó a Jesucristo. Empezó a perseverar en una iglesia. ¿Cuándo empezó de lleno su perseverancia, su crecimiento a nivel eclesiástico? ¿Cómo inició? Porque estamos hablando de un tiempo muy difícil, complicado para congregarse, complicado con el tema del Evangelio, en los lugares donde usted vivía, un poco remoto. ¿Cómo usted empieza su crecimiento? ¿Cómo recibe el llamado al ministerio? Hablen un poco de ese proceso. Bueno, ahí tengo que hacer un paréntesis porque te decía que mi experiencia llegó hasta ahí, ¿no?
Porque lógicamente yo termino de estudiar hasta donde la fuerza de mi madre podía llevarme. Sí. Y ya cuando tengo 17 años yo me vengo donde mi papá y lógicamente ya yo no continúo en el evangelio. Ay, ay, ay. Mas sin embargo, yo tenía esa semilla y ese temor de Dios. Hasta los 18 años yo fui una persona muy sana. No tomaba, no tal, pero ya a los 18 años ya yo empecé a tomar. Oh, wow. Pero cuando yo me pegaba, ya dice uno una rasca, una borrachera. Cuando estaba consciente, yo sabía que había hecho malo y me iba al monte y oraba. Nunca dejé de orar. Wow. Eso sí, nunca dejé de orar. O sea, usted dice que a pesar de que usted se apartó del Señor, cada vez que usted tenía una borrachera, se emborrachaba y volvía en su conciencia, iba al monte a orar, oraba constantemente, buscaba, o sea, en su alma había un deseo por Dios y usted iba a la presencia de Dios buscando ese refugio. Continúe. Sí, claro, no oraba continuamente. Oraba como que cuando el Señor me obligaba. Wow. Por ejemplo, yo me acostaba y si no oraba, pues allá uno duerme en chinchorro o hamacas. Wow. Entonces sentía que alguien me remecía la hamaca. Dios mío. Inmediatamente entendía que era que no había orado. Wow. Oraba y dormía tranquilo. Asombroso. Entonces, pero cuando ya yo, mi vida transcurrió así, entre parrandas, mujeres, hasta los 21 años. Allá se forman guerras entre clanes, o sea, entre familias. De pronto una familia, por ejemplo, alguien de tu familia mató a uno de los míos y enseguida nosotros vamos a vengar. Sí. A vengar la muerte del... Y vengamos con él. Si no podemos encontrar al que lo hizo, pues con cualquiera de los miembros de la familia. Entonces se armó una guerra de clanes allí en mi pueblo. Y mi papá dijo, bueno, nosotros no vamos a pelear porque unos son familia y los otros son amigos de toda la vida. Entonces me dijo, vete. Como yo era su hijo mayor, digamos de los varones yo era el mayor, entonces él dijo, vete. Y me sacó, yo me fui nuevamente a Barranquilla. Oh, wow. Me fui un poco lejos, pero no, yo no soporté estar allá y regresé a mi ciudad donde vivo, a Maicao. Wow. Entonces ahí un amigo de infancia se estaba congregando. Y te estoy hablando de por allá de 1980. Wow. Él se estaba congregando y era mi amigo de infancia y un día me dijo, no, mira, Edulfo, vamos a la iglesia. Y claro, yo tenía ya es decir, uno tiene algo que se llama la memoria histórica. Esa memoria histórica se activó y empecé a recordarla. Cuando yo iba a esa iglesia donde escuché por primera vez el Evangelio, la Biblia, el himnario. Y le dije, claro que sí. Gloria a Dios. Empecé a ir constantemente. Ya después yo iba solo, sin que él me invitara. Cualquier día el pastor me dice, oiga, ¿por qué no recibe a Jesucristo como su Salvador? Y yo le dije, no, ya yo tengo a Cristo en mi corazón. Y le conté mi experiencia. Él dijo, no, entonces siga. Ahí, en esa iglesia, en el 80, yo empecé a caminar con el Señor. Glorioso. Ya de manera firme. Y bueno, por allá como en el 82 me bauticé, juntamente con mi esposa. Gloria. Cuando yo llego a la iglesia, yo estaba de novio con la que hoy es mi esposa. Y yo le había prometido a ella que yo me iba a casar con ella. Gloria y a mí me enseñaron, eso sí, allá uno respeta mucho lo que es la palabra. La palabra no es necesario, por ejemplo, para nosotros, que esté escrita, porque el hombre allá se debe a su palabra, ¿no? Sí, por supuesto. Lógicamente que es para mí, te estoy hablando de mi generación, porque las nuevas generaciones eso no les importa. La palabra para ellos no significa nada. Si yo llego a la iglesia y ya cuando yo empiezo a estar constantemente en la iglesia, siempre he sido una persona activa, que me gusta ayudar, que me gusta colaborar. Empecé a hacer eso en la iglesia, a ayudar a hacer aseo. Entonces un anciano de la iglesia, él se acercó a mí y empezó a hacerse amigo
de mi persona y a enseñarme la Biblia. Wow. Y él me preguntó si yo era soltero. Yo le dije que sí, pero que yo tenía una novia y que me iba a casar con ella. Y él me preguntó, ¿es cristiana? Yo le dije, no, pues ¿qué cristiana iba a ser si yo apenas... Wow. Entonces él me dijo, pero tú no te puedes casar con ella. Y le dije, pero ¿cómo que no me puedo casar con ella, hermano? Si yo le prometí a ella que yo me voy a casar con ella y yo tengo que cumplirle mi palabra. Santo Dios. Y él dijo, no, pero es que me habló del yugo desigual. Pero yo le dije a él que no, que yo sí me iba a casar con ella porque yo no iba a faltar a mi palabra. Dios mío. Y bueno, ya tenemos 43 años de casado. Qué bendición. Sí, fue ahí que mi vida empezó a consolidarse con el Señor. Amén. Y por ejemplo, y fue como en el 80 y trajeron un evangelista a predicar ahí. Y a mí me encomendaron que lo fuera a llevar al aeropuerto de Riohacha. Y cuando estábamos en el aeropuerto de Riohacha, él se quedó mirándome y me dijo, el Señor me dice que el ministerio tuyo es el pastorado. Gloria a Dios. Y me habló de eso, ¿no? Del llamado. Y yo entendí eso del llamado. Y entonces, desde entonces, yo empecé a vivir en consecuencia a mi llamado. Gloria a Dios. Ajá. Asombroso. Wow, qué bello es cuando el Señor trata con las personas, ¿verdad? Y ese gran testimonio que usted comparte con esta audiencia y ha compartido, como Dios viene trayendo su vida y venía esa trayectoria a pesar de los cambios, de los maltratos, situaciones vividas. Nada afectó que cuando llegara el momento del llamado de Dios, usted acudiera al llamado y vemos como el Señor lo ha mantenido firme, ¿verdad? Durante 43 años sirviéndole al Señor, que para nosotros que le servimos a Dios sabemos que es un reto, no simplemente tener la edad en el evangelio, el tiempo, sino fructífero, creciendo, dando frutos, avanzando, siendo de bendición, porque ser cristiano no es solamente ir a la iglesia 20 años, sino que en los 20 años usted tenga una trayectoria de bendición, y no para gloria de nosotros, sino para gloria de Dios, pero conscientes con todo lo que usted nos relató, trabajando en los ministerios y esas cosas. Siempre para nosotros es importante saber de que Dios nos llama al servicio, a crecer, a dar fruto y a bendecir a otros. Pastor, fue bastante importante el testimonio, nos edificamos bastante, el tiempo no perdona, ¿verdad? El tiempo Así siempre es. va en contra de nosotros, Sí. pero fue de gran importancia. Quiero que usted haga una oración al final ahora por esa multitud de personas que están viendo y verán el video a través del tiempo, para que Dios esté tocando sus vidas, sus corazones. Y así como usted recibió al Señor y hoy tiene 43 años siéndole fiel a Dios, así ellos puedan tener un encuentro con Dios, puedan perseverar y dar frutos hasta la vida eterna. Así que, pastor, esa oración para cerrar este video. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Oro por cada persona, Señor, que va a mirar este testimonio, para que conforme a la multitud de todas tus misericordias y el propósito individual que tú tienes para cada persona, Señor mío y Dios mío, este testimonio sea de motivación, Señor. Oh alto y sublime, clemente y santo, que sea el poder de tu Santo Espíritu inspirando, iluminando y trayendo revelación, Señor, a toda persona, Señor mío, que hoy lucha, Dios Todopoderoso, por permanecer firme en el Evangelio. Padre bendito, Padre bueno, Padre santo, está escrito en tu palabra que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Oro por cada televidente, Señor mío y Dios mío, para que el poder de tu Santo Espíritu le ayude a perseverar hasta el fin. Sí. Gracias te doy, Padre, y gracias, Señor, por este medio televisivo. Gracias por Miguel, Dios, y todas las personas que hacen posible este canal de televisión. Que tú los bendigas, que bendigas sus familias y que bendigas también este ministerio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios le bendiga, Dios le guarde. Fue un placer, una bendición poder estar acá con ustedes. Queremos bendecirle. Te invitamos a suscribirte a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Dale like, comparte. Será de mucha bendición para tu vida, para tu familia y para todas las personas. Se pide a ustedes, su hermano Miguel Mateo. Una bendición estar con ustedes. Que Dios les bendiga más. Hasta la próxima. Dios le bendiga.